Ya estamos en línea con el filósofo Rocco Carbone. Él es docente, investigador de la querida Universidad Nacional General Sarmiento. Hola Rocco, buenas noches. Acá Mauri, Gala, Gaby y Leo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Gracias a vos por este ratito que te das para charlar nuevamente con nosotros. Las últimas veces que hablamos al aire hablábamos siempre de la mafia y el macrismo, y hoy la cosa se complicó un poco más. Publicaste una nota hace unos días, estás teniendo algunas reflexiones sobre la avanzada de la ultraderecha figurada en el candidato ya a presidente Javier Milei. Contanos un poquito qué estás viendo en este surgimiento de la Libertad Avanza y en particular del personaje o de la figura de Javier Milei. A mí me parece que efectivamente desde hace un tiempo esta parte, desde la pandemia, desde el corazón de la pandemia, se viene desarrollando un movimiento fascista en la Argentina. Y uso esta palabrita, fascista, no tanto porque sea italiano o por mi país de nacimiento, ni mucho menos, sino por las racionalidades, las formas lógicas, la manera de pensar la política, las discursividades que elabora Javier Milei y Avanza Libertad. Y me parece que cuando decimos fascismo, no hay que entenderla como una categoría política o una acción política, ni mucho menos como una experiencia política solo europea y solo del siglo XX. Primero porque, digamos, fascismo hubo también en América Latina en el siglo XX. Cuando había fascismo en Italia y nazismo en Alemania, hubo experiencias fascistas en distintos lugares de América Latina. Para empezar en Cuba, en la Cuba prebatista. Entonces no es solo un fenómeno europeo, esto como para tenerlo en cuenta, no es algo que a veces se ve desde América del Sur o como nos mostraron la historia un poco lejano. Exactamente, y además hubo fascismos en otros lugares de América Latina, por la Argentina preperonista pasaron muchos cuadros propios del fascismo que estaban vinculados con la embajada de Italia, concretamente. Ahora, ¿cómo entiendo yo el fascismo? ¿Cómo me gustaría, digamos, socializarlo acá en esta breve conversación? Como una fuerza que está permanentemente latente en la vida de los pueblos, está siempre. Y una prueba de lo que estoy diciendo, ¿dónde la encontramos? En la lengua nacional que hablamos, en el argentino, podríamos decir, no en la lengua argentina. El enano fascista. Digamos, si todo lo que está en la lengua está en la realidad, todo lo que está en la lengua está en la realidad social y en la realidad política. Entonces, si aceptamos esa oración, el enano fascista, tenemos que reconocer que en la vida política nacional, en los modos de vivir en común, en la vida social, hay una fuerza fascista en estado chiquito, en estado enano. Pero el fascismo, estimulado oportunamente, tal como viene haciendo Avanza Libertad, puede dejar su condición chiquita, su condición enana anterior, para volverse mayúsculo y sacar 30% como pasó el domingo pasado. Entonces, me parece que estamos frente a una ultraderecha fascista que no debe ser, me parece que mal haríamos en considerarla como una derecha común y corriente, como la derecha que vimos en el 19 o como la derecha que ganó en el 15, sino que tenemos otro tipo de fenómeno, mucho más complejo y que se balancea entre puntas agónicas y antagónicas. Milei, por ejemplo, cuando habla, es un tipo que está pasado de rosca, pero que al mismo tiempo logra ser empático, ¿no? O sea, se mueve entre la empatía y la agresión, la agresividad. Eso es muy común en él. Bueno, esas son las puntas antagónicas y agónicas en una estructura discursiva y de pensamiento pendular. Y eso es propio del fascismo histórico que ahora se está verificando acá. Y me parece que desconocer el movimiento fascista que tenemos en el campo antagonista dispone mal al campo propio, no disponemos malamente, porque si no entendemos bien lo que tenemos enfrente, mal podemos pensarlo y
y también malamente podemos actuar en clave política en contra de esa subjetividad, en contra de esa fuerza, en contra de ese fenómeno. La palabra fascismo es una palabra compleja, es una palabra preocupante, es una palabra inquietante, pero al mismo tiempo me parece que es una categoría política que nos ayuda a pensar el fenómeno de Avanza Libertad, que se complementa, se empalma con otras cosas de las cuales hablamos en muchas otras ocasiones, la lógica mafiosa de Cambiemos. Habrán escuchado que en el búnker de Cambiemos... Y también en esta cuestión de pararse sobre aniquilar a un sector, se hablaba mucho y se cantaba incluso en el búnker esto del kirchnerismo ya murió, y avanzar sobre derechos de los feminismos, o avanzar. Es esto también una de las características ahí del fascismo, ¿no? Creo que en la Argentina se ha revitalizado, se ha reactivado una figura teórica, una figura intelectual y una figura práctica, lamentablemente, de algo que por lo menos yo, tal vez por ingenuidad, creía que no se podía volver a decir, no se podía volver a repetir, y que era un mero pasado. La palabra desaparición y la figura de la desaparición. Bueno, hoy en la Argentina esa figura dramática, altamente temblorosa y altamente traumática, ha vuelto a revivificarse, se puede decir, se puede amenazar, se volvió a verificar. Hubo y hay desapariciones en Jujuy de Morales, gobernada por Gerardo Morales, y efectivamente tanto el mundo cambiemita, la fuerza política cambiemita, como el mundo fascista vinculado con la figura de Milei, pueden decirlo de manera despudorada, de manera descarnada, de manera abierta, que hay subjetividades políticas que deben ser hundidas, desaparecidas, tiradas de un avión o, por ejemplo, borradas del mapa conceptual y del mapa geográfico vital de la Argentina. Y eso, si nos habla de algo, nos dice que efectivamente la democracia, los modos democráticos, la vida en común que la Argentina se ha constituido luego del genocidio, luego de la dictadura, y estamos a 40 años de esa experiencia del terror, efectivamente la democracia está siendo afectada, y lo dicen sin empacho, lo declaran, lo cantan en cantitos. De hecho lo dijo Burrich, lo dijo Milei, y lo que te decía antes, que me parece interesante pensarlo, detenernos a pensar, que Macri habló, expresidente Macri habló en el búnker de Cambiemos y dijo: hay que tratar de hacer todos los esfuerzos para empalmar el desempeño de Patricia Burrich con el desempeño de Javier Milei, es lo que dijo Macri. Estamos conversando con Rocco Carbone, él es filósofo, docente, investigador, y nos ayuda en este ratito a pensar qué es lo que simboliza y cómo pensar este mensaje que nos parece por ahí tan brutal, pero te quiero preguntar un poco por qué crees que tuvo tanta aceptación este discurso, ¿no? Un tercio de los que fueron a votar eligieron este discurso tan violento, tan rupturista. ¿Qué estás viendo ahí? Mira, yo creo que pasan distintas cosas. Tenemos que tratar siempre, frente a los fenómenos políticos o los fenómenos de la vida humana, si querés, de pensar complejamente, o sea, de pensar con todas las palabras que tenemos a disposición, con toda la riqueza de la lengua nacional popular, con toda la riqueza de los lenguajes populares. Yo veo distintas cosas ahí. No veo solo una cuestión para contestar esa pregunta de lo más interesante que acabas de formular. Creo que el mundo, todos los hombres y todas las mujeres del mundo hemos pasado por una experiencia que no hemos podido tramitar adecuadamente o de manera decisiva, por lo menos no lo hemos hecho aún, que es la pandemia. La pandemia ha desarticulado toda la forma de pensar. La pandemia nos ha dejado daño, marcas íntimas que el ser humano deberá
volver a pensar permanentemente durante un tiempo largo para saber qué nos dejó. Nos dejó muchos dolores y además desarticuló las formas del pensamiento, las formas cognitivas, nuestra forma psicológica o nuestra forma de movernos en el mundo. Eso no ha sido superado. Y además, digamos, esa forma sorpresiva, porque la pandemia se dio de manera sorpresiva, que tocó en mayor o menor medida a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, en la Argentina tiene un correlato que lo vuelve más espeso, esa incertidumbre de la pandemia, que fue la presencia del Fondo Monetario Internacional, que por ejemplo le otorga incertidumbre a la vida de 40 millones de argentinos y argentinas, porque efectivamente ese fondo que fue convocado por el gobierno de la Alianza Cambiemos en 2018, en junio de 2018, hoy es en préstamo de 45 mil millones de dólares, lo está pagando el pueblo argentino. Y tiene un impacto negativo, un impacto dramático en la economía. Vemos que efectivamente la vida económica termina en el supermercado. O sea, hay una imprevisibilidad muy grande. Entonces, digamos, la incertidumbre de la pandemia se espesa por la presencia del Fondo Monetario Internacional y por esa deuda que tenemos. Y me parece que hay otra capa que efectivamente nos vuelve a fragilizar aún más, que los grandes paradigmas políticos de la Argentina no supieron dar respuestas a la sociedad de manera pertinente. ¿Por qué digo y con esto a qué me refiero? Al peronismo y a Cambiemos. ¿Y por qué podemos decir lo siguiente? Porque si miramos comparativamente lo que pasó el domingo último con las PASO del 19, vemos que el peronismo perdió 20 puntos y Cambiemos también perdió unos cuantos puntos, menos 4 o 5 respecto al peronismo, pero perdió también. O sea, esto que nos habla, que efectivamente una porción conspicua de la sociedad ha perdido sus referencias clásicas, sus referencias históricas. Y cuando el ser humano se siente frágil, se siente débil, se siente afectado, trata de integrar espacios que por lo menos prometen, aunque luego no lo cumplan de ninguna manera, prometen afirmación, fuerza, seguridades. Milei, por ejemplo, es un personaje que no tiene historia política, que no ha gobernado ni siquiera un consorcio, no ha gobernado ni siquiera el consorcio de su casa. Entonces, como no tiene historia política, efectivamente puede prometer cualquier cosa sin un sustento material, vamos a dolarizar, y por ejemplo, eso puede ser creíble por una porción conspicua de la Argentina y de la ciudadanía argentina. Y me parece que efectivamente estas son las capas que yo encuentro del por qué este fenómeno está creciendo, está desarrollándose y se está expandiendo. Y te diré una cosa más, la última, por lo menos en esta respuesta, que la democracia no sabe qué hacer con el fascismo. La democracia no tiene ningún anticuerpo para desactivar el poder fascista. Porque si nos remitimos a la historia, el fascismo históricamente fue desarticulado porque en el campo antagonista al fascismo estaba la revolución. Impresionante esto último, nos dejas pensando profundamente. ¿Cómo estás pensando lo que viene de acá a octubre? Un gobierno que además en estos días se vio presionado, como vos decías, por el Fondo Monetario Internacional a devaluar la moneda. No hay hasta ahora medidas que compensen en los ingresos esa medida. ¿Pensás que hay un camino posible todavía, conociendo la política argentina, que hay posibilidades de ampliar ese 27% que tuvo el peronismo? Creo que desde un punto de vista de la afirmación humana, esto quiere decir desde un punto de vista militante, creo que las luchas
todas las luchas se pueden ganar en la medida que se despliegan. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, por más que haya poco tiempo de acá hasta octubre, creo que 70 días o un poco menos inclusive, o de acá a noviembre, si efectivamente llegamos al balotaje, el campo nacional y popular y el pueblo argentino, las clases trabajadoras, las personas de bien, digámoslo así, podemos efectivamente revertir este fenómeno que se ha librado, pero estamos en condiciones de extirparlo de nuestra vida interior, de extirparlo de la vida política, y efectivamente creo que se puede dar vuelta a la taba. ¿Qué quiero decir con eso? Que no lleguen al Estado, al gobierno del Estado, y que no inerven el poder. Puede pasar que efectivamente podamos detener esa fuerza que se ha librado entre nosotros y nosotras, y luchando podríamos perder esa lucha, pero me parece que de antemano no vamos a saberlo, porque el futuro no se puede leer. El propio curso de la historia, el propio curso de la lucha de clases no está determinada. No sabemos un minuto antes si un minuto después vamos a ganar, pero me parece que el campo nacional y popular, el gran campo nacional y popular, integrado por organismos de derechos humanos, y ahí tenemos memoria, verdad, justicia, integrado por los movimientos sociales, integrado por los feminismos, integrado por los movimientos sindicales de lucha, por partidos democráticos, y ahí me refiero a las grandes tradiciones democráticas de izquierdas y peronistas, pueden efectivamente, disponiéndose a librar una lucha para detener a este monstruo que se dice león, pero es gato, como tal como lo vimos otro gato en el 15, efectivamente podemos detenerlo, a riesgo de que efectivamente puedan ganar. Gracias, Rocco, por este ratito, y seguramente de acá a octubre te vamos a molestar nuevamente. No, ninguna molestia, un placer, muchas gracias y buenas noches. Rocco Carbone, filósofo, docente, investigador.